ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Gracias me lo ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Nuestra carga tú llevaste, la que el hombre mereció, y la burla tú sufriste, oh Santísimo de Dios. Nuestras almas tú libraste, el pecado tú quitaste. Gracias me lo ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Gracias me lo ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Tu sublime sacrificio, consumado en dura cruz, nos liberta de la muerte y nos trae a plena luz. Los loores te daremos y por siempre cantaremos. Gracias me lo ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Gracias me lo ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Buenas noches, hermanos y amigos. Estamos hoy aquí solo por la gracia de Dios para comenzar otra parábola más, para seguir estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Los invito para que nos acompañen en este estudio del día de hoy. Pero antes, veamos algo que nos puede interesar si deseamos aprender más de la palabra de Dios. En la actualidad, un sentimiento de vacío y desesperanza predomina en el mundo. Aunque todo vaya bien en sus vidas, las personas sienten que algo falta y se cuestionan. ¿Qué es o quién es Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo encuentro la paz en Dios? La palabra de Dios nos da las respuestas. Por eso en Academia Cristo acercamos el estudio de la Biblia a la gente de América Latina, ayudando a que recobren la fe y esperanza. Somos una organización no lucrativa, creada con el único fin de llevar el mensaje del amor de Dios y del perdón que Cristo ganó para todos nosotros, por medio de enseñanza de calidad de la mano de profesores altamente preparados. Academia Cristo es para todo aquel que desee mejorar su relación con Dios. Es muy sencillo y en solo 2 pasos. Descargue gratis nuestra app con los 4 cursos de introducción al estudio de la Biblia. Al concluir los cursos, inscríbase a las clases en vivo y acceda al programa completo en enseñanza bíblica. Además, en nuestro sitio web, academiacristo.com, dispondrá de una variedad de recursos gratuitos como estudios bíblicos, música, películas, devociones y mucho más. Encuentre aquí el conocimiento y la paz que busca en su vida con estas 3 particularidades. Flexibilidad. Siéntase libre de integrarse o dejar de ser parte en el momento en que lo desee. Sin costo. Todas nuestras clases y recursos serán siempre gratuitos. Enseñanza pura bíblica. Solo hablamos de la palabra de Dios y de la Biblia. No tenemos ningún otro interés. Academia Cristo es un ministerio de Tel Network y Wells International, con una gran experiencia en la preparación de líderes espirituales. Actualmente cuenta con alumnos en toda Latinoamérica, apoyándolos con material útil y accesible e impulsándolos a crear sus propios grupos de estudio bíblico para llegar cada día a más personas. Esto es Academia Cristo, aquí tu paz y en toda América Latina. Visite academiacristo.com y descargue la app. Buenas noches, como siempre, entonces aquí listos para seguir estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Como les dije, hoy vamos a estudiar una nueva parábola, la parábola de los labradores malvados. Esa parábola está ubicada en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 45.
y vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantada, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Dios bendiga su palabra. En esta parábola, al igual que en las otras parábolas, las demás que hemos visto, encontraremos el amor y la justicia de Dios. Podemos decir que encontraremos el Evangelio y la ley de Dios. Miraremos su misericordia y su justicia. Pero también encontraremos esas dos clases de personas que hay en el mundo y que siempre hemos visto en nuestras parábolas: los incrédulos y los creyentes. Jesús dice que cuando Él venga aún hallará fe en la tierra, y habrán personas creyentes e incrédulas. Pero antes de comenzar nuestro estudio el día de hoy, quisiera que analizáramos los personajes para que entendamos más adelante cuando empecemos a ver el Evangelio y la ley de Dios. Primero veremos su santo Evangelio, quién es ese padre de la parábola, pero después veremos quiénes son esos labradores malvados y qué pasa con todos aquellos que rechazan a Jesucristo, y qué es lo que quiere decir que cuando todo el que caiga contra esa piedra será despedazado. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el propietario de la viña claramente es el Dios, el Padre. Los labradores son los líderes de los judíos y los siervos enviados para recoger la parte de la cosecha del propietario son los profetas del Antiguo Testamento. El hijo del propietario de la viña es obviamente Jesús, no hay otro. Y aprenderemos y miraremos todos estos personajes y aplicaremos esta parábola al día de hoy. Tal vez podríamos decir, bueno, los profetas, esos eran los del Antiguo Testamento y eso, pero ayer en nuestro devocional aprendimos que usted y yo también somos profetas. Que no somos profetas como los del Antiguo Testamento porque no recibimos sueños ni visiones, sino que anunciamos la palabra de Dios. Estos profetas siempre decían: el Señor ha dicho, y vino Jehová y dijo, y habló Dios diciendo. Nosotros también enseñamos la Biblia dice. Y por eso vamos a hacer nuestro estudio, como siempre, mirando lo que la Biblia dice, con la regla que Dios manda, sin añadirle ni quitarle. Lo primero es que veremos ese amor de Dios. ¿Y dónde vemos ese amor de Dios? En que usted y yo
somos parte de esa viña que Él hizo y cercó. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Y a menos que Él nos hubiera perdonado los pecados gratuitamente, usted y yo no podríamos hacer parte de esa familia, ya que usted y yo no podemos lograr el perdón de nuestros pecados, no importa lo mucho que queramos o nos esforcemos para hacer. No hay obra suficiente, pues Dios dice que nadie podrá redimir de manera alguna a su hermano, ni pagar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Pero sí, es un amor grande de Dios el perdonarnos los pecados gratuitamente, pero hay aún más, nos perdonó y nos regaló la vida eterna. Otra cosa que usted y yo no merecíamos. Lo único que usted y yo merecemos es el castigo eterno del infierno por nuestros pecados. Pero también seguimos mirando ese amor grande de Dios, sabiendo que a pesar de todos los pecados que nosotros íbamos a cometer, Él envió a su Hijo para salvarnos. Él sabía que nosotros volveríamos a pecar, pero a pesar de que todos los días lo ofendemos con nuestros pecados, Él nos sigue cuidando hasta que nos lleve a la vida eterna en el cielo. Ha cercado ese vallado delante de nosotros. Ha puesto los atalayas, como en el Antiguo Testamento se hacían las torres y se ponían los atalayas para estar pendiente cuando venía el enemigo. De igual manera Dios, en su amor, en su gracia, nos ha dado vida, ha perdonado nuestros pecados, nos ha regalado la vida eterna y nos cuida y nos preserva hasta que nos lleve al cielo. Esto lo podemos decir y es lo que la Biblia define como el amor ágape. Un amor incondicional, un amor verdadero y perfecto. ¿Por qué incondicional? Porque Dios sabía que nosotros no íbamos a andar como Él exige, pues Él exige que seamos perfectos y no podemos. Exige que sea santo y no podemos. Pero por esto no estoy diciendo que usted y yo no seamos perfectos delante de Dios. Jesucristo nos llevó a ser perfectos y santos delante de Dios por su obra redentora. Entonces, el amor de Dios es tan perfecto que Él no cambia porque nosotros pequemos. No, Él cambia cuando usted y yo persistimos en el pecado. Pero Él sabía que nosotros íbamos a pecar y aún a volver a pecar, y aún así, en su amor, envió a su Hijo, a su único Hijo, al mundo a morir por usted y por mí. Por eso, la Biblia llama a esto un amor ágape, un amor incondicional, un amor perfecto. ¿Y qué pasa cuando miramos este amor perfecto de Dios? Nos debe llevar a no abusar de la gracia de Dios. Porque en esta parábola también aprenderemos de la gracia de Dios, pero también aprenderemos de su justicia. ¿Por qué? Entenderemos que ese amor de Dios tiene un límite, pero no porque se acabe el amor de Dios, no porque Él haya puesto el límite, sino porque usted y yo ponemos ese amor de Dios a ese límite. ¿Y cómo lo ponemos? Cuando persistimos en pecar. Cuando persistimos en ser como estos labradores malvados que vamos a aprender, que no quisieron escuchar lo que el dueño de la viña había mandado a decir. De la misma forma, las personas ponen límite a la gracia de Dios cuando ellos rehúsan creer a lo que la palabra de Dios dice. Por eso siempre vamos a enseñar, la Biblia dice. Y debemos tener mucho cuidado al mirar el amor y la justicia de Dios. Porque hay personas que dicen que Dios en su amor no enviará a nadie al infierno. Que Él es un Dios de amor y que no enviará a nadie al infierno, que el infierno es para el demonio y sus ángeles.
Pero no es así. El mismo Jesús dijo en Mateo 10:28 que no le tuviéramos miedo al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. O sea que es cierto que hay personas que hoy en día están en el infierno, y que es cierto que muchas personas irán al infierno porque chocarán contra esa piedra angular, chocarán contra Jesús y serán despedazados. ¿Y qué es chocar contra Jesús? ¿Qué es chocar contra esa piedra angular? Sino rechazar la gracia de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos muestra estas dos atributos de Dios: su justicia y su gracia, su misericordia. Y igualmente nos invita a no abusar de su gracia. Dios es un Dios inmutable. Lo que Él tiene de amor y de gracia y de misericordia, lo tiene de justicia. Y Él declara en Éxodo 34:7 que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor perfecto de Dios, que nos perdona y nos perdona gratuitamente. Pero sigue diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Mire, aquí nos está enseñando que los hijos son culpables de los pecados de los padres, como algunas personas quieren enseñar, ¿no? Lo primero que vemos es la misericordia y el amor perfecto del cual venimos hablando de Dios. Él perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, pero de ninguna manera va a tener por inocente al malvado. Ahí tenemos lo que se conoce como el Evangelio y la ley. El Evangelio, el regalo gratuito de Dios para nosotros por medio de Jesús, y la ley, que nos dice: usted merece el infierno por su pecado, usted merece el castigo eterno. Y Él dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿será que la palabra de Dios se contradice cuando Él dice en Ezequiel que los hijos no cargarán con los pecados de los hijos no cargarán con los pecados de sus padres? Lo que Dios nos está enseñando aquí es que Él es un Dios celoso y no va a permitir que alaben o crean o confíen en otro Dios diferente al Dios de la Biblia. Y si un padre enseña a su hijo eso porque él cree que hay un mediador distinto, él cree que puede ser como los labradores de la viña, que podían hacer las cosas como ellos querían y que igual el padre no iba a hacer nada, y que mucho más matándole a su hijo pues se desentendería de ellos, no. Y si es lo que usted enseña a sus hijos, esa generación también recibirá el mismo juicio y el castigo de Dios. Y si esa generación de sus nietos enseña a sus bisnietos, eso mismo, también recibirán la misma justicia de Dios, el castigo eterno del infierno. Y si ellos enseñan a su generación venidera, el castigo sigue siendo el mismo, porque la palabra de Dios, en la verdad absoluta, Él dice que no dará de ninguna manera por inocente al malvado. Acá es donde debemos estar muy atentos a la palabra de Dios, pues lo que Dios tiene de amor, tiene de justicia. Y esto nos debe llamar en agradecimiento a cuidar y a vivir en las bendiciones que Dios nos ha dado y no abusar de su gracia. Como Pablo dice, que pecaremos para que la gracia siga abundando, no. Es cierto que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, pero el abusar de la gracia de Dios conduce a las personas, si son creyentes, a caer de la fe, y si son incrédulos, los llevará al infierno. Por eso Dios nos invita a que en su amor lo miremos a Él como ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de amor y de un amor perfecto. Pero que no enseñemos ni creamos lo que dicen los universalistas, igual todos vamos para el cielo porque Dios es amor. No,
Él dice que en su justicia no dará por inocente al malvado. Y en nuestro próximo estudio aprenderemos cómo Dios nos va a mostrar lo que sucedió con estos labradores malvados, a quienes fue que le hicieron eso, y que usted y yo hoy no estamos muy lejos o no es muy diferente el trato que muchas personas nos dan a nosotros. Ellos cogieron y apedrearon los profetas y los sacaron, a uno los mataron. Vamos a aprender con la Biblia que es verdad. Pero ¿acaso también de nosotros no se burlan hoy en día? Yo quiero decir, cuando nosotros damos estos estudios, es con todo el respeto del mundo hacia las demás doctrinas y hacia las demás creencias. El objetivo de estos estudios no es debatir con personas, como de pronto me han hecho preguntas en los grupos que estoy. Simplemente enseñamos lo que la Biblia dice. Si hay argumentos bíblicos para desmentir lo que enseñamos, estamos prestos a escuchar. Pero si son pensamientos o razonamientos humanos, no. Porque finalmente rechazamos una doctrina no porque sea católica, no porque sea pentecostal, no porque sea adventista, no porque sea de otra denominación, sino porque no sea bíblica. Toda enseñanza y toda doctrina debe sustentarse y sostenerse con la palabra de Dios, como nosotros lo hemos hecho. Hago esta aclaración por eso, porque nosotros predicamos para instruir y enseñamos para instruir, no para debatir. Enseñamos para edificar y no para destruir. De nuestros pastores nunca esperen que vamos a entrar en controversia, alegar con razonamientos humanos. No, siempre vamos a decir lo mismo, la Biblia dice. En nuestra próxima clase empezaremos a ver esa justicia de Dios. Esa justicia de Dios que tal vez hay muchas personas en el mundo que apenas conocen la justicia de Dios. No conocen esto que vimos hoy, su amor y su gracia. Y por eso tal vez viven resentidos con Dios, disgustados con Dios, porque ¿cómo es posible, Señor, si yo trabajo para tu reino, viva de tal forma? ¿O cómo es posible que a mí me pase esto si yo soy hijo tuyo? Es lo que el diablo quiere sembrar en nosotros. En su justicia, usted y yo y todo el mundo merece morir, y no solo morir, sino ir al infierno. En su gracia, Dios nos perdonó. ¿Desde cuándo nos perdonó? Desde el momento que pecamos. Génesis 3:15 nos lo enseña. Ahí comienza el protoevangelio del amor de Dios y se ve a la luz de todas las escrituras. Como siempre, está esperando que el hombre se arrepienta, que seamos los creyentes personas agradecidas a Él y que vivamos una vida de amor y de piedad al lado de Él, pero no por miedo, ni por temor, ni por obligación, sino por amor, por agradecimiento. Ya la ley de Dios no es una carga para nosotros. Romanos 3:4 dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. La ley no tiene ningún poder de condenarnos a usted y a mí, porque Cristo la cumplió perfectamente. Él cumplió todas las leyes del Antiguo Testamento, la ceremonial, la moral y la civil. Y lo hizo para librarnos a usted y a mí de la condenación. Pero la ley todavía es necesaria en nuestras vidas, y por eso vamos a estudiar en esta parábola de ella, porque no podemos decir que los creyentes no necesitan la ley. Todos los días Dios tiene que estarnos diciendo: ustedes son unos miserables pecadores y sin mí nada pueden hacer. Es lo que yo tengo que decir todos los días: Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por la misericordia con este miserable pecador, que todos los días lo ofendemos, pero Él en su amor perfecto, en su amor ágape, perdona nuestros pecados. Pero hay que tener claro, no va a dar por inocente a todo aquel que abuse de su gracia. Entonces los invito para nuestra próxima clase, el viernes, si es la voluntad de Dios, para que estemos estudiando la justicia de Dios y aprendamos de ella, y lo severo que es, porque es un Dios celoso y no permite nada que vaya en contra de su palabra. No importa que a mí me parezca o que yo piense,
es que es lo que yo creo. Mire si lo que creemos es lo que manda la Biblia. Porque, como aprendimos ayer, muchos falsos profetas están por el mundo engañando a muchas personas. Los voy a invitar para que juntos hagamos el Padre Nuestro. A este dueño de la viña, a este Señor que nos llevó a la viña, hizo ese agar y nos está protegiendo todavía, así como protegían la viña y como se protegían en el tiempo antiguo, ponían el atalaya como enseña Ezequiel y estaban pendientes para que el enemigo no viniera. De igual manera Dios ha puesto sus ángeles delante de todos sus hijos para guardarnos hasta que seamos llevados al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queremos felicitar a nuestra hermana Piedad de Eucaris Uribe, a Nora Arias, a John Ortega, a nuestro hermano Moisés Tola en La Plata Huila y a Natividad Hierro, a nuestra hermana Albanuri Quintero Coronda, a Benjamín Zapuy Morales, que también está con nosotros, y nuestra hermana Angélica Crullón y Luis Astudio, Josefina Hierro, nuestra hermana Nubia Perdomo y Jorge Miguel Broiners, Julia León, mi yerno Víctor Bedoya, María Ferley Colorado, Dali Campos. Dice que hay más, pero están en grupos y no los alcanzo a ver. Pero lo interesante es que estamos muy contentos de que ustedes sigan estudiando con nosotros la palabra de Dios. Y nunca olviden, el mejor tiempo que una persona puede invertir es escuchar la palabra de Dios. Porque solamente a través de ella Dios nos lleva a la fe, nos da el perdón de los pecados, nos regala la vida eterna en el cielo. Pero también aquellos que desprecien la gracia de Dios, su justicia será con toda severidad contra ellos, pero Dios no quiere. Que tengan una feliz noche, que la paz, la gracia, la misericordia y la providencia de Dios los acompañe hoy y siempre. Los esperamos ahorita a las 8 para nuestro devocional de la noche y como siempre todos los días devocional 9 de la mañana, estudio 7 de la noche y devocional 8 de la noche. Que tengan una feliz noche y la gracia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad.